Buenas tardes, Alfonso, y a toda la gente que nos ve hasta ahora. Los dejo de inmediato con la imagen porque es impresionante. 42 millones de pesos en prendas y maquinaria para falsificar ropa se decomisó esta mañana cercano al barrio Meix. 2 personas resultaron detenidas de nacionalidad ecuatoriana para este operativo realizado por el OS9 y yo te quiero mostrar. Bueno, esto es parte de poleras que se pudieron encontrar de diferentes marcas, por supuesto falsificadas, en el decomiso que se hizo en una bodega que se encontraba en barrio Meix. Vamos a explicar un poco más cómo se escondía esta gente para poder realizar prendas como estas, para luego poder venderlas en el mercado ilegal. ¿Por qué digo eso? Porque también en la bodega no solamente se encontraron prendas de vestir, Alfonso, sino que también maquinaria para la impresión de diferentes marcas que por supuesto infringen la ley de, Oye, Anto, obviamente, las marcas que puedan estar involucradas. Dime, Alfonso. Sí, porque estoy viendo, tú mostraste marcas deportivas, ahí solo en el tránsito de la cámara veía Nike, Puma, pero también hay marcas como Calvin Klein, Levi's, Under Armour. En definitiva, ellos armaban todo un cuento. Por lo que entiendo, Anto, es que además esto es parte de una cadena. Esto se falsificaba y después se iba a esos famosos toldos azules que han generado tanta problemática en la comuna de Estación Central. Por lo tanto, esto es bien armado, una verdadera organización. Justamente acá los tenemos, cerca de 15 a 20 de estos toldos azules se encontraron junto a la maquinaria y junto a las prendas de vestir, que son cerca de 800, y todo esto estaría evaluado en 42 millones de pesos. O sea, lo que se buscó aquí fue poder hacer un corte de la red de distribución, pero también de finalmente fabricación de estos polerones, como podemos ver, y chaquetas, también poleras de diferentes marcas falsificadas que se comercializaban en lo que ya hemos hablado, un crimen organizado que hemos visto en barrio Meix, donde finalmente los toldos azules se han apoderado de diferentes calles de ese barrio comercial y que en el fondo termina arruinando y poniendo en peligro también a la gente que quiera llegar a ese lugar a comprar. Obviamente estamos aquí también con el mayor Guzmán, que nos puede entregar mayores declaraciones. Alfonso, él también te está escuchando, para poder saber cómo se llevó a cabo esta operación que finalmente termina con 2 personas ecuatorianas detenidas. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Efectivamente, como te comentaba, este es el final de un proceso investigativo en el cual manteníamos determinada información que hablaba de un centro de acopio y distribución de distintas especies, como ustedes pueden ver, falsificadas claramente. Con esto, el Departamento C9 logra desbaratar un proceso, una cadena de investigaciones que nos termina, obviamente, con cerca de las 800 prendas que habíamos conversado, más los 42 millones de pesos en la avalúo en general. Pero como te digo, destacar el hecho de que con esto se corta una cadena de suministro. ¿Mayor? Entre ellos, obviamente, la maquinaria que era utilizada para la falsificación. Por favor, adelante. Sí, Mayor, yo estoy viendo, y estamos viendo en la tarde nuestra, ¿no?, que además hay una máquina estampadora de tela, hay también máquina impresora de logo. Cuando hablamos de organización, que a veces perdemos un poquito el foco, esto es organización, o sea, alguien compró aquí una máquina para falsificar, luego eso se va a la calle en estos toldos azules que hemos visto que generan también altos problemas. Y ahí comienza entonces la organización, la cadena delictual, que tiene varias etapas, ¿no? Por ejemplo, esa máquina, ¿hay alguna posibilidad, Mayor, de saber cuál es la inversión delictual que hay? ¿Cómo lo hacen para estampar? ¿Y si lo hacían oculto o simplemente había que abrir una puerta y ya estaban falsificando la ropa? Bueno, pero primero que todo esto claramente está oculto. Esto es una fachada de un domicilio, en el cual en el segundo piso de este domicilio manteníamos este tipo de maquinaria. Ya. Esto funciona de la siguiente manera. Pasan por el plotter genera la marca. Perfecto. Para posteriormente en la estampadora se instala la prenda y se da la apariencia de originalidad de la prenda. Ahora, claramente cada prenda en el comercio informal mantenía una avalúo aproximado de cerca de los 10.000 pesos, lo cual claramente ya es el primer indicio de ilegalidad. Claro. Y segundo, es que desde el mismo lugar se empezaban a distribuir en distintas partes del Gran Santiago. Es por eso que se procede a la incautación, de hecho, de estos toldos azules. Por eso que hablamos del corte de la cadena de suministro en general, tanto desde el punto de vista de la fabricación como de la comercialización y posterior distribución al Gran Santiago. Mayor, Alfonso, les vamos a pedir un segundo para poder también mostrar, ¿verdad? Porque es muy interesante, con permiso. Yo creo que cualquier persona que ha caminado por la calle en donde se encuentran estos famosos toldos azules, comercio ilegal, podrá ver gente finalmente comercializando este tipo
de prendas que, como decía el mayor, comienzan desde los 10.000 pesos y parecieran verse algo reales, pero por el precio, como dice el mayor, es el primer indicio de que claramente no conllevan a la marca real y además tenemos que ver la tela, ¿verdad? ¿De qué están realizados estos chalecos, estas chaquetas? Dime, Alfonso. Sí, a ver, es que precisamente eso, porque tú nos estás mostrando el producto, estamos viendo que tiene la marca estampada. Ya el mayor decía, si una polera de esas marcas vale 10.000 pesos, ya es sospecha. Y si usted compra, ya está siendo muy consciente, porque esas poleras no valen 10.000 pesos, que ya hay una falsificación, pero en la textura de cada uno de estos polerones y todo, ¿se siente una diferencia importante o comienzan también a aparecer en la textura, en las telas, algo parecido al original? Mira, la verdad, Alfonso, es que se puede notar fácilmente que son telas mucho más delgadas de las que uno esperaría que fuera, por ejemplo, un chaleco que esté forrado por dentro o un chaquetón que esté forrado por dentro. Más allá de eso, se puede notar por la etiqueta inmediatamente, ya que estas etiquetas no corresponden necesariamente a la marca que está en el logo de afuera. Sabemos que las marcas originales también estampan sus etiquetas. Acá tiene la talla, pero sin embargo no corresponde a la marca que trae, por ejemplo, este polerón. Entonces es así como la verdad es que es muy difícil pasar a engañar a una persona que compre en la calle este tipo de finalmente prendas, porque, bueno, por el precio, como lo decíamos, pero también la calidad. Ahora, son polerones que probablemente también están hechos en una fábrica, que deben tener algún porcentaje de algodón, pero no al 100%, vienen con su talla, vienen marcados y rotulados como quizás la gente también está acostumbrada, pero que puedan pasar como quizás una falsificación de primera gama, como lo hemos visto en algunos casos, mayor, quizás usted me puede ayudar. No se trataría de eso, porque podemos ver que las poleras, que los chalecos, las chaquetas vienen de una réplica quizás AA, AAA, ¿cómo le podríamos llamar? Mira, la verdad que son réplicas que todavía no están finalizadas, punto uno, que es lo principal. Puesto que claramente no han hecho los últimos ajustes que son asociados a talla, a las etiquetas interiores, y eso obviamente habla de que todas estas prendas estaban aún en proceso de confección, no habían sido entregadas para la comercialización final. Por tanto, el llamado a la comunidad es sencillo. Primero, tratar de comprar este tipo de prenda en comercio formal. En segunda instancia, revisar cada una del etiquetado de la prenda, en el cual obviamente tienen que estar las marcas, tanto en los cierres, en la chaqueta, porque lamentablemente acá lo que se juega con la confianza también de la propia comunidad. Ahora, claro, es eso, Alfonso, y además, bueno, sumado a esto, que se encuentran los toldos azules. Te escuchamos, Alfonso. Sí, no, mayor, en la cadena, ¿no? Porque estábamos hablando de la calidad de la ropa. También hay un proveedor que entrega esto, estos sujetos le ponen finalmente la marca, después estos mismos sujetos lo llevan a los toldos azules y ahí se termina de vender. Pero en toda esta cadena, todos son de alguna manera parte de la cadena delictual, ¿verdad, mayor? Sí, por supuesto, todos son parte de la cadena del área investigativa que estamos realizando. Efectivamente, acá lo que se trata primero es de desbaratar la organización con la mayor rapidez posible, con la finalidad de evitar obviamente que tengamos más víctimas, en este caso el cliente final. Y con eso obviamente cortar la cadena de suministro como te hacía presente. Pero sí, efectivamente esto responde a distintos procesos investigativos y lo que estamos buscando ahora es continuar con este tipo de diligencias con la finalidad de poder desbaratar la organización completa. Oiga, Anto, de hecho, Alfonso, al momento en que ustedes llegan, disculpa, muy cortito, solamente que al momento en que ellos llegan aquí al sector que se encontraba inmerso en el barrio Meix, donde se estaba esta casona, este cité en Unión Latinoamericana, tengo entendido, estaba un hombre de nacionalidad ecuatoriana que fue detenido, que al parecer era el que estampaba, y la mujer que fue detenida, también de nacionalidad ecuatoriana, al parecer venía a buscar este tipo de ropa para poder ir a comercializar, y ahí podemos ver un poco la cadena de la que tú hablabas, Alfonso. Bueno, efectivamente, como tú dices, los dos detenidos tienen distinta participación dentro del tema de la organización. Uno de ellos era quien confeccionaba las prendas, y es parte del proceso investigativo ver cuál es el nivel de implicancia que tenga esta segunda detenida, con la finalidad de poder verificar si participaba en el proceso de confección o era una reductora de esta especie en las calles de Gran Santiago. Sí, Anto. Es que mientras ustedes están hablando y nos están mostrando marcas, estoy mirando, por ejemplo, y la marca Gap, que es una de las tantas que me mostraron ahí,
casi se representa idéntico. O sea, a ver, el mayor decía, si vale 10.000 pesos una polera, sospechemos, digamos. Ya estamos más o menos claros que es falsificación. Pero a la vista, al menos lo que mostraba Nanto, y no sé si ahí nuestro compañero puede mostrar de nuevo, las marcas son bien similares. Entonces, ¿cómo lo hacen para reproducir una marca casi idéntica a la original? Y ahí sí, porque cuesta mucho. Probablemente ahí se nota, a ver, ahí se nota, yo creo, a simple vista, no soy experto, se nota un poquito más por la E de Nike. Pero en el caso de Gap, miraba antes, es idéntica a la original. Y ahí no sé si el mayor, tú, Anto, ¿cómo es el funcionamiento de esta famosa máquina que permite representar la marca casi idéntica? Yo creo que hay un proceso computacional, además, al servicio de los delincuentes. No, de todas maneras, te lo mostramos de inmediato porque fue parte también de lo que se incautó, ¿no, mayor? Podemos mostrar, usted explicaba muy bien que aquí al parecer yo pensé que se pasaba la ropa, pero usted me dice que es donde finalmente se imprimen los logos, ¿o no? Bueno, efectivamente, esta máquina es lo que a través de descargas computacionales, en archivos obviamente de alta calidad, se logra la marca en general. Aquí tenemos claramente North Face, podemos ver acá otro tipo de marca, a modo de ejemplo tenemos Calvin Klein. Entonces, este plotter genera estos cortes que nos permitan, en definitiva, poder ser estampados en la prenda, dar la apariencia de originalidad. Por tanto, efectivamente, como te dicen en el estudio, o sea, esto responde a un proceso computacional que es descargado, ingresado en esta máquina, para después, posteriormente, a través de estas estampadas, ser ingresada en la prenda. O sea, hablamos, Alfonso, también de estudiar un poco también este proceso, no es llegar y hacerlo. Te escuchamos. Sí, y respecto a la forma, una de esas láminas que estaban mostrando ¿se estampa en una prenda o puede estampar varias veces, varias prendas? ¿Una sola de esas láminas plásticas que estaba mostrando antes? No. Efectivamente, como tú dices, es la impresión a través de una prenda. Ya. Es uno a uno. ¿Podemos replicar quizás el método, Alfonso? Mira, para quedar también claro de cómo operan estas personas. Por ejemplo, vamos a tomar un logo cualquiera que se habría mandado a imprimir a través de esta máquina y uno de estos sería el que finalmente se pasa a una de estas dos máquinas estampadoras. En este caso podemos ir a esta, Néstor, que nos está acompañando en la cámara. Y finalmente, a través del calor quedaría impreso. Ya. Y por eso, bueno, muchas veces, por ejemplo, que la R esté a la mitad, puede también dar luces de que estas prendas pueden ser falsificadas, ¿o no, mayor? Bueno, efectivamente la idea es poder buscar el más mínimo detalle. Claramente acá vamos a tener, en este caso, la impresión no es correcta. Pero así, si te puedes ver, todas las marcas siempre van a tener algún tipo de detalle. A modo de ejemplo, el Nike, la polera que levantaste hace poco, generalmente es sobre relieve, no bajo relieve. Entonces, esos detalles son los que en definitiva se caen en este tipo de bandas, porque tampoco, si bien es cierto, la inversión es importante en logística, obviamente no van a generar el mismo tipo de inversión que se puede hacer en un comercio formal. Oiga, le quería preguntar por lo sofisticado o no que es, porque aquí insistimos, ¿no? Acá todo empuja a falsificar. Hay que comprar las famosas maquinitas, hay que ponerse y ocultarse en un segundo piso, hay que saber cuáles son las telas, las tallas y hay que saber cuáles son las marcas. Todo tiene una cadena bastante importante para falsificar finalmente, pero ¿esto es muy sofisticado o es más bien artesanal por su experiencia mayor? No, por nuestra experiencia, la verdad que esto es una empresa importante. No obstante, hemos visto obviamente mejores calidad. De hecho, la semana pasada manteníamos, como comentábamos, un procedimiento asociado a falsificación de elementos electrónicos y ahí efectivamente se veía una cadena logística mucho más importante. Ahora, esto tampoco es menor, puesto que a la larga todo lo que se comercializa acá llega a un lugar en donde la gente muchas veces, no tiene el conocimiento de este tipo de prenda, por tanto es muy fácil estafarla. Y en segundo lugar, la cadena es muy sencilla de encontrar, puesto que claramente este tipo de maquinaria no es solamente su fin para eso. O sea, plotter podemos sacar mapas, podemos sacar muchos elementos que son lícitos. Lo mismo que las estampadoras están hechas con otro propósito. Por tanto, efectivamente es una organización importante, pero hemos visto mejores. Mira, Alfonso, también podemos mostrar, porque esta organización tiene que haber hecho quizás un estudio de mercado ilegal. Permiso, vamos a volver a entrar acá al sector de las poleras. Por ejemplo, ¿por qué digo eso? Porque tendrán que saber que la que más se vende, por ejemplo, puede ser la talla M. Entonces la impresión de las tallas S, por ejemplo, son mucho menores y las coloridas también. Pero acá vemos, en este caso, que por ejemplo acá, al parecer esta es una de las que más se vendía, porque miren, hay al menos 4 o 5 iguales.
Por lo tanto, esta organización, que pudo haber llevado hartos meses, incluso años haciendo esto, antes de obviamente ser descubiertos por el OS9, ya tenía quizás un pequeño estudio de lo que más se puede llegar a vender. Como tú dices, Alfonso, por ejemplo, acá dice 100% algodón, pero eso, por tocar la tela, yo no lo aseguraría. No sé si el mayor quizás me puede ayudar con esa información. Sí. Y bueno, también... efectivamente estas son poleras genéricas que claramente no mantienen el porcentaje de algodón que dice el etiquetado. No obstante, importante poder destacar lo que acabas de decir, el hecho de que claramente las organizaciones estudian. Por tanto, nos obliga a nosotros como organismos investigativos a mantenernos actualizados con respecto a todas estas modalidades en este caso. Como tú decías, hay un estudio de mercado asociado a cuál es el proceso de venta que va a tener la prenda que están finalmente confeccionando. Por tanto, obliga a nosotros mantenernos en constante conocimiento también de estas áreas, hacer vigilancia, hacer investigaciones de calidad que permita obviamente estos buenos resultados. Sí, y Mayor, hay detenidos que son extranjeros. Le pregunto, ¿son parte de organizaciones internacionales? ¿Sabe por qué se lo comento? Porque esto mismo, para nuestra audiencia, pasa en Nápoles, pasa en Buenaventura, en Colombia, pasa también en algunas partes de México, y van formando, si usted tuviera la posibilidad en un mapa, de armar una cadena. Cada uno va proveyendo lo que necesita y van transportando lo que necesitan. Entonces, volviendo a nuestro país, Estación Central. En este caso particular, al ser extranjeros, ¿son parte de una cadena internacional de falsificadores? Mira, la verdad que eso todavía sigue siendo proceso de investigación, por tanto no me atrevería a poder declararte a ciencia cierta. No obstante destacar que claramente estas personas operaban en el territorio nacional, estos vínculos obviamente con el sector internacional nunca se descartan, puesto que son modus operandi, como tú muy bien dices, que son muy similares. La verdad que es parte del proceso investigativo, se hacen nexos a través de si es la misma prenda, es la misma marca, porque todas estas son prendas genéricas. Por ejemplo, estos estampados amarillos son muy propios efectivamente de las poleras que son falsificaciones. Entonces lo que buscamos es poder ir trabajando por áreas. Claramente acá lo que estamos desbaratando es el puntapié inicial, cortando la cadena de suministro, que permite obviamente disminuir la cantidad de víctimas que pueden ser estafadas. Y por sobre todo poder cortar esta cadena de suministro y seguir trabajando en poder hacer los lazos internacionales que pudiesen faltar. Alfonso, ¿qué te parece también si vemos, porque acá son cerca de 800 prendas y más las máquinas, avaluado en 42 millones de pesos? O sea, siempre se ha hablado de que el comerciante ambulante no quiere dejar su puesto de trabajo porque en el fondo es rentable, ya que no pagan ningún permiso. Y justamente es parte de lo que te quiero mostrar, porque claro, el mayor nos hablaba de poleras que podían llegar a costar 10.000 pesos, pero a mí me parece que, por ejemplo, una chaqueta como esta, o por ejemplo, un polerón como este, puede que se venda en el mercado ilegal mucho más caro. Y justamente también podemos consultarlo, porque vender 3 de estos polerones, por ejemplo, o vender 3 de estas chaquetas en una jornada, puede hacer un gran monto para un vendedor ambulante, ¿o no, Mayor? Sí, por supuesto. O sea, claramente el precio que le hacía presente es el precio del desde las poleras, por sobre todo. Claramente las chaquetas, los polerones, la ropa deportiva, por sobre todo, es súper comercializable, puesto que claramente hay asociado a equipos de fútbol. Por tanto, claro, los precios siempre van a ir subiendo, pero como tú bien dices, esto claramente genera mucho beneficio económico para las personas que lo comercializan. Sí. Claro, así es, y así lo podemos ver, 800 prendas, 42 millones de pesos, Alfonso. No deja de ser. Es importante decirlo y recalcarlo, no pagan impuestos, ni siquiera cuando están instalados. Los alcaldes sentados en esta mesa han dicho, tenemos que dejar de ver al comercio ambulante como si fueran personas necesitadas que casi no tienen trabajo. Son organizaciones criminales que saben perfectamente, como en este caso, lo que hacen, no pagan impuestos y por lo tanto todos de alguna otra manera nos vemos perjudicados en este tipo de hechos. Así que buen golpe, Anto. Muchas gracias al Mayor, gracias también a ti. Nos reencontramos en un ratito más. Buenas tardes. Buenas